Buenos días, hermanos. Otra vez estoy ocupado en transmitirles lo que podría ser un devocional para el día de hoy, pero generalmente pienso que el devocional tiende a dar una palabra de aliento, de ánimo, de calma, de paz. Esta vez quiero hacer al revés, quiero dejar algo que sea generador de una inquietud, que deje una preocupación frente a lo que yo estoy sintiendo. Otra vez estoy con toda sinceridad hablando de lo que vivo y de lo que estoy experimentando en este momento. Y todo viene a colación con una anécdota que estaba leyendo del famoso Albert Einstein, el desarrollador de la teoría de la relatividad y todo lo que ya sabemos de él. Un día le preguntaron a la esposa: díganos, señora, ¿usted entiende la teoría de la relatividad y todo lo que escribió su esposo? Y ella contestó: bueno, no, la verdad es que yo no entiendo nada, pero de todo lo que él escribió y de todo lo que él desarrolló, pero, ¿sabe? Me basta con entenderlo a él. Eso me dejó pensando en nuestra experiencia espiritual de relación con Dios. Fíjense que hoy hablamos mucho de servir, hablamos de hacer, hablamos de conocer. Es lo común en cuanto a todo lo que es la vida que llamamos vida espiritual, aunque hay una sola vida, ¿no? Y me doy cuenta que poco se habla de entender. Y esa anécdota me llevó a pensar en cuánto entiendo a Dios. A veces he hecho los esfuerzos como técnico en desentrañar los misterios de la naturaleza en cuanto a la aplicación de mi profesión. Y si hay quien ensaya su visión del universo, también está constantemente buscando conocer los misterios de ese universo que es infinito. Pero, ¿qué pasa si en vez de poner el énfasis en el esfuerzo en conocer todo y conocer los secretos, nos ocupamos de entender al creador de todo? Lo mismo pasa con lo que llamamos la vida espiritual, la vida de relación con Dios. Y yo estaba leyendo en la palabra de Dios, esto lo dejo para como inquietud, la inquietud del profeta Isaías y de Jeremías. Isaías dice: mi pueblo no entiende, es la queja de Dios. Tiene un pueblo que lo sigue, que tiene los mandamientos, pero que no entiende lo que es ni lo que tiene que hacer. Y Jeremías, en Jeremías 9:23, lo anterior era Isaías 1:3, aquí es Jeremías 9:23, él dice: el que se alabe, alábese en entenderme. ¿Es posible entender a Dios? Sí, claro que es posible. ¿Por qué? Porque lo que de él se conoce, como dice Pablo, ha sido revelado, está escrito, lo estamos viviendo. Y es entender dos cosas, a lo menos: lo que Dios es y lo que Dios nos manda. Es más fácil entender o tratar de entender lo que Dios es. No nos queremos meter en lo que Dios manda, porque ahí estaríamos en que cuando no entendamos tenemos que obedecer, porque es lo que Dios manda. Bueno, esto me hizo acordar a otra anécdota con la que voy a concluir o redondear esto para dejarlos pensando. Estaba yo en Suecia y estábamos hablando de lo que es dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y hablábamos de la realidad de dar la palabra y de hacer discípulos, como nos dijo el Señor ahí en Mateo 28, ¿no? 18 al 20. Y uno de los que estábamos capacitando, preparando como discípulos,
dijo, yo no sé si tengo que simplemente aplicar lo que me dice Jesús, yo quisiera tener revelación de parte de Dios, y yo quisiera oír a Dios, y yo quisiera sentir que eso es lo que tengo que hacer. Y el pastor que estaba conmigo, un pastor de Brasil, le dijo, dime, perdón, ¿tú eres sordo? Me parece que no entiendes. Aquí Jesús te está diciendo, vete, anda y haz discípulos. Ahí hay una orden, ahí hay un mandato. Así que no hace falta revelación especial. Solamente tenemos que ser obedientes a algo que tenemos como el gran compromiso de nuestra vida. Ahora, este es un tiempo en el que es difícil combinar las dos cosas, ¿no? Entender al que nos mandó a hacer la cosa y entender lo que estamos haciendo. Bueno, es tiempo justamente de revisar un poco nuestros conceptos y ver hasta dónde yo estoy entendiendo a Dios, hasta dónde yo puedo sentir la alegría de que entiendo a un Dios. No conozco muchas cosas, no conozco muchos misterios. Hay misterios de la vida humana que todavía no conocemos y que yo no conozco. Pero estoy aprendiendo a esta etapa de la vida a entender al que creó, entender al que hizo, entender al que me manda a hacer algo, y para eso tengo lo suficiente en la palabra de Dios. Yo les sugiero que piensen en este día un poco en todo esto, en este devocional que los deje pensando, en sentir la inquietud de entender eso que a lo mejor Dios nos ha mandado y no lo hemos entendido y no lo estamos aplicando. Dios necesita imperiosamente que la iglesia crezca. Dios necesita que el cuerpo de Cristo se desarrolle. Y esto es fácil entenderlo, está totalmente explicado en el Nuevo Testamento. Lo único que falta es accionar. Entonces la acción va paralela al entendimiento. De manera que te dejo pensando, ¿no? Hay mucho más que podría decir, pero mejor es que quede pensando para que se aplique lo que siempre digo. Lo que queda sugerido es más valioso que lo que yo puedo haber dicho. Que Dios te bendiga en este día.